El murmullo de los invitados se apagó poco a poco, dejando un silencio sepulcral en la pequeña iglesia de piedra. Afuera, la lluvia caía sin tregua, golpeando las ventanas con furia. Clara, de pie frente al altar, con su vestido blanco empapado por las lágrimas y los nervios, no podía mover un músculo. Los minutos pasaban como horas. Miró la puerta por última vez, esperando que apareciera la figura de Raúl, el hombre que le había prometido un para siempre. Pero la puerta permaneció cerrada. La voz del sacerdote, quebrada y llena de compasión, fue el golpe final. «Hija, creo que debemos aceptar que no vendrá». El silencio dio paso a un murmullo incómodo. Algunos invitados se miraban entre sí, otros susurraban con evidente lástima. Clara sintió el calor de las miradas, como si fueran dardos que perforaban su piel. Su pecho se apretó, y de repente, el aire de la iglesia se volvió insoportable. Sin mirar a nadie, dio media vuelta y salió corriendo bajo la lluvia, con el vestido arrastrando barro y agua detrás de ella. Cuando llegó a casa, su abuela la esperaba en el umbral, un paño en las manos y el rostro marcado por la tristeza. No hubo palabras entre ellas, solo el peso de lo que ambas entendían. La abuela la abrazó, dejando que Clara rompiera en un llanto incontenible. Esa noche, mientras la lluvia seguía martillando el tejado, Clara se encerró en su pequeño cuarto. Frente al espejo, acarició su vientre apenas abultado y murmuró: «No, puedo quedarme aquí, no con todo esto». Sabía lo que significaban las miradas del pueblo, los rumores que comenzarían a correr al día siguiente. Y sabía también que no podía darle a su bebé el futuro que merecía si seguía en ese lugar. Con un bolso pequeño y apenas algo de ropa, Clara se levantó antes del amanecer. Su abuela, con ojos llenos de lágrimas y entendimiento, le entregó un sobre con un poco de dinero. «No es mucho, pero te ayudará a empezar», dijo apretándole la mano. «Sé fuerte, hija». Clara asintió, prometiéndose no llorar más. Mientras subía al viejo autobús que la llevaría a la ciudad, la lluvia comenzaba a amainar, dejando un aire pesado, pero también una sensación de cambio. Ella no sabía qué le esperaba, pero tenía claro una cosa: debía empezar de nuevo, por ella y por el pequeño ser que llevaba dentro. El cielo estaba cubierto de un gris amenazante, y a cada kilómetro que Clara avanzaba por la carretera, la lluvia se intensificaba. Los limpiaparabrisas de su viejo coche apenas podían seguir el ritmo del agua que caía sin descanso, formando riachuelos que serpenteaban por el asfalto. Clara mantenía las manos firmes en el volante, aunque el cansancio y el miedo al futuro comenzaban a pesar en sus hombros. De repente, unos ojos brillantes aparecieron frente al coche. Un animal pequeño, inmóvil en mitad de la carretera. Clara giró el volante instintivamente, pero las ruedas resbalaron en el pavimento mojado. El coche patinó, giró y terminó saliéndose de la carretera, chocando contra un árbol con un ruido seco. Por un momento, todo quedó en silencio, salvo el golpeteo de la lluvia contra el techo del coche destrozado. Clara, aturdida, intentó moverse, pero un dolor agudo en el hombro la detuvo. El miedo se apoderó de ella, pero antes de que pudiera entrar en pánico, unas luces brillaron a lo lejos. Un coche negro se detuvo al borde de la carretera. Un hombre alto y de semblante serio bajó del vehículo con un paraguas. Con pasos decididos, se acercó a Clara, abriendo la puerta del coche con esfuerzo. «¿Estás bien?», preguntó con voz grave pero controlada. Clara, mareada y aún asimilando lo ocurrido, apenas pudo asentir. «No sé. Creo que estoy herida». Sin dudarlo, el hombre la ayudó a salir del coche, asegurándose de que pudiera mantenerse en pie. «Mi casa está cerca. Llamaremos a un médico desde allí». Clara, demasiado débil para resistirse, aceptó su ayuda. Él la llevó al asiento trasero de su coche, cubriéndola con una manta que había sacado del maletero. En el trayecto, Clara intentó mirarlo a través del espejo retrovisor, pero su rostro permanecía impasible, como si estuviera acostumbrado a situaciones difíciles. Llegaron a una gran propiedad rodeada de árboles, cuya silueta se alzaba imponente bajo la lluvia. La mansión, aunque majestuosa, parecía fría y desolada, como si le faltara vida. El hombre la ayudó a entrar, llevándola a una habitación sencilla pero cómoda. «Descansa, voy a buscar a alguien que pueda revisarte», dijo antes de desaparecer por el pasillo. Clara, ahora más consciente, intentó analizar al hombre que la había rescatado.
Su ropa elegante contrastaba con la sencillez del lugar donde la había dejado. Había algo en él, un aire de tristeza contenida que despertó su curiosidad. Pero el agotamiento la venció y pronto cerró los ojos dejándose llevar por el sueño. Esa noche, mientras la tormenta continuaba afuera, Clara se sintió atrapada entre el miedo al futuro y una nueva incertidumbre. ¿Quién era aquel hombre en cuya casa se encontraba y qué secretos guardaba tras esa mirada distante? El amanecer llegó tímido, dejando atrás la tormenta de la noche anterior. Clara despertó en una habitación amplia pero austera, con muebles antiguos y una ventana que daba al inmenso bosque que rodeaba la mansión. El silencio era casi ensordecedor, solo interrumpido por el leve crujir de la madera bajo sus pies al caminar. Se levantó con cuidado, aún sintiendo un leve dolor en el hombro, pero la curiosidad pudo más que su cansancio. Exploró el lugar, notando que, a pesar de la grandeza de la casa, había algo apagado en su atmósfera. Los cuadros en las paredes parecían haber sido olvidados, cubiertos de polvo, y el aire tenía un leve aroma a madera vieja y abandono. Pasó junto a una puerta entreabierta que dejaba ver una biblioteca imponente, pero la falta de luz natural hacía que todo se sintiera sombrío. Gabriel apareció de pronto en uno de los pasillos, tan silencioso que Clara dio un pequeño salto. «No, deberías esforzarte mucho. Todavía necesitas descansar», dijo con tono neutro, aunque sus ojos la observaron con algo que podría ser preocupación. «Estoy bien. Gracias por todo esto», respondió ella, incómoda por su vulnerabilidad. «No sé cómo voy a pagarle». Gabriel hizo un gesto con la mano como restándole importancia. «No necesitas hacerlo, pero si realmente quieres ayudar, podría usar una mano en la casa». Clara parpadeó, sorprendida por la oferta. «¿Ayudar? Hace tiempo que esta casa necesita cuidado. Si decides quedarte un tiempo, podrías trabajar aquí. Es lo mínimo que puedo ofrecerte», dijo con sencillez, aunque había un tinte de distancia en su voz. Ella aceptó, más por necesidad que por convencimiento. Sería un refugio temporal, un lugar donde empezar de nuevo mientras decidía sus próximos pasos. Durante el día, Clara comenzó a familiarizarse con la casa, limpiando habitaciones y organizando pequeños espacios olvidados. Mientras trabajaba, su mente no podía evitar divagar sobre Gabriel. Había algo en él que la intrigaba, una mezcla de amabilidad contenida y una tristeza palpable que parecía impregnar cada rincón de la mansión. Fue mientras organizaba una repisa en la biblioteca que encontró una foto enmarcada. Era de una mujer joven, con una sonrisa cálida que contrastaba con el ambiente sombrío de la casa. Clara la observó detenidamente, notando que el marco estaba desgastado, como si hubiese sido tocado muchas veces. Antes de que pudiera guardar la foto, la voz de Gabriel resonó desde la puerta. «¿Qué haces ahí?» Clara se giró rápidamente, sintiéndose atrapada. «Lo siento, estaba limpiando y encontré esto». Gabriel dio un paso hacia ella, tomó la foto y la miró en silencio durante unos segundos antes de colocarla de nuevo en su lugar. «No es algo que necesites saber», dijo con frialdad, pero algo en su tono delataba una herida profunda. La tensión en la habitación era palpable, y aunque Clara quiso preguntar, decidió guardar silencio. A medida que el día avanzaba, no podía dejar de pensar en aquella foto y en el misterio que parecía envolver a Gabriel y a la casa. Esa noche, mientras preparaba su pequeño rincón para dormir, Clara miró al techo y se prometió no dejarse consumir por la curiosidad. Sin embargo, sabía que algo en esa casa y en Gabriel la atraía de una forma que no podía explicar. La mañana llegó con un aire fresco y silencioso, como si la mansión misma evitara cualquier estridencia. Clara bajó las escaleras en busca de Gabriel, todavía con la imagen de la foto grabada en su mente. Sabía que no era su lugar preguntar, pero la curiosidad la carcomía. Había algo en aquella casa y en su dueño que clamaba por respuestas. Lo encontró en la cocina, de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de café. La luz del sol atravesaba el cristal, delineando su figura. Por un momento, Clara dudó si debía hablar, pero tomó aire y rompió el silencio. «Gabriel, sobre la foto que encontré ayer». Él no se giró de inmediato, pero su postura se tensó. Finalmente, dejó la taza sobre la mesa y la miró con esa misma expresión distante que comenzaba a reconocer. «No hay nada que decir sobre eso, pero parecía importante», insistió Clara, dando un paso hacia él. «La forma en que la miraste
Gabriel levantó una mano para interrumpirla, su voz firme pero sin elevar el tono. Clara, hay cosas del pasado que es mejor dejar ahí. El silencio que siguió fue pesado, pero no agresivo. Clara entendió que no lograría obtener más respuestas, al menos no ese día. Aún así, no podía ignorar el peso en las palabras de Gabriel ni el dolor que parecía arrastrar consigo. Más tarde, mientras Clara limpiaba el porche, una mujer mayor del pueblo pasó por el camino cercano. Al verla se detuvo, apoyándose en un bastón. ¿Eres la nueva que vive con Gabriel?, preguntó, sus ojos entrecerrados por la curiosidad. Clara asintió, sorprendida por el tono directo de la mujer. Sí, me está ayudando mientras me recupero. Mujer soltó un suspiro y negó con la cabeza. Pobre hombre, no ha sido el mismo desde que todo ocurrió. ¿Qué ocurrió?, preguntó Clara sin poder evitarlo. La mujer miró alrededor como asegurándose de que nadie más escuchara. Perdió a su prometida hace unos años. Dicen que fue un accidente, pero hay quienes creen que fue algo más. Desde entonces vive aislado en esa casa, como si estuviera atrapado en un tiempo que ya no existe. Clara agradeció la información, aunque las palabras de la mujer solo aumentaron las preguntas que tenía. Esa noche, durante la cena, Gabriel habló poco como de costumbre, pero Clara comenzó a notar pequeños gestos, la manera en que aseguraba que tuviera suficiente comida, cómo evitaba cualquier cosa que pudiera incomodarla. Había una especie de protección silenciosa en su forma de actuar, y aunque él intentaba mantenerse distante, Clara empezaba a ver las grietas en su fachada. Mientras se retiraba a su habitación, no pudo evitar mirar de nuevo hacia la biblioteca, donde la foto descansaba. Había algo en esa casa, en Gabriel y en su historia, que la atraía como un misterio que necesitaba resolver. Pero por ahora decidió esperar, respetando las heridas que claramente aún dolían. Clara se encontraba en el jardín trasero de la mansión, un espacio descuidado, pero con un potencial visible. Las ramas de los árboles altos proyectaban sombras sobre el suelo cubierto de maleza, y las plantas enredaderas se aferraban a las paredes como recordatorios de un tiempo mejor. Mientras arrancaba hierbas, acarició su vientre, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. El futuro la inquietaba más de lo que quería admitir. Gabriel apareció con una taza de té en la mano, observándola en silencio antes de acercarse. «Deberías descansar un poco», dijo colocando la taza junto a ella. Clara lo miró y soltó una leve sonrisa. «No puedo quedarme quieta. Si lo hago, mi mente no para de imaginar todas las cosas que podrían salir mal». Gabriel se sentó en una vieja banca cercana, cruzando los brazos. ¿Cómo qué? Clara dudó antes de responder, pero finalmente dejó salir lo que había estado aguardando. «No sé si podré criar a este bebé sola. Quiero darle algo mejor, pero no tengo nada. Ni familia cerca ni un plan. Solo tengo miedo». Por primera vez, Gabriel mostró algo más que su habitual seriedad. Frunció ligeramente el ceño, como si sus palabras lo afectaran de manera personal. «El miedo es normal, pero no puedes dejar que te consuma. A veces, lo único que puedes hacer es dar un paso a la vez». Clara lo miró, sorprendida por el tono cálido en su voz. «¿Siempre das consejos tan buenos?». Gabriel bajó la mirada, esbozando una sonrisa fugaz, casi imperceptible. «Digamos que hablo por experiencia». El silencio que siguió no fue incómodo. Parecía que ambos entendían que las palabras no siempre eran necesarias. Clara sintió que aunque Gabriel no compartiera mucho sobre sí mismo, había algo en su presencia que le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Más tarde, mientras Clara se dedicaba a ordenar la cocina, escuchó el sonido de un teléfono resonando desde el despacho de Gabriel. Se detuvo un momento, el oído atento, mientras su curiosidad se encendía. La voz de Gabriel era firme, pero había una tensión inusual en su tono. «Te dije que no me llames». «Aquí», dijo, seguido de un largo silencio en el que parecía escuchar algo importante. «Esto no puede salir a la luz». El sonido del auricular al ser colgado resonó por la casa, y Clara se quedó inmóvil, preguntándose qué clase de secretos cargaba Gabriel. Minutos después, él apareció en la cocina, su expresión más sombría de lo habitual. «¿Todo bien?», preguntó Clara, intentando no sonar demasiado inquisitiva. Gabriel asintió, aunque sus ojos evitaban los de ella. «Solo negocios, nada de lo que debas preocuparte». Clara no insistió, pero algo en la forma en que Gabriel apretó los puños mientras hablaba le dijo que no era solo negocios.
Una sensación de inquietud se instaló en su pecho, aunque no pudo determinar si era por él, por la llamada o por lo que esa conversación podría significar para ambos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Clara repasó los pequeños momentos que había compartido con Gabriel. A pesar de sus reservas, empezaba a confiar en él, y eso le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, la duda plantada por aquella llamada seguía latente, una semilla que crecía lentamente en la sombra de su mente. Los días comenzaron a adquirir una rutina en la mansión, aunque cada día traía consigo pequeñas tensiones y misterios. Clara pasaba las mañanas ordenando y cuidando las áreas más descuidadas de la casa. Poco a poco, el lugar parecía recuperar algo de vida, aunque aún quedaba mucho por hacer. Por las tardes, Gabriel a menudo desaparecía en su despacho, dejando a Clara sola con sus pensamientos y las preguntas que se acumulaban en su mente. Había algo casi palpable en el aire de la mansión, como si las paredes mismas guardaran secretos. Clara sentía que cuanto más intentaba acercarse a Gabriel, más consciente era de las barreras que él mantenía en pie. Sin embargo, también notaba pequeños gestos que indicaban que él empezaba a confiar en ella. Una conversación más, larga de lo habitual, un café dejado en la mesa sin palabras, o una mirada que parecía decir más de lo que él se atrevía a expresar. Un día, mientras limpiaba el despacho de Gabriel, encontró una carpeta olvidada en un rincón del escritorio. No había sido su intención espiar, pero el título que sobresalía en la portada llamó su atención: Caso Delgado Bratu Santa María. Algo en ese nombre despertó su curiosidad, y antes de darse cuenta, sus dedos habían abierto la carpeta. Dentro, encontró documentos legales, notas y recortes de periódicos antiguos. Algunos mencionaban el accidente de una joven mujer cuyo nombre no figuraba claramente, pero Clara pudo deducir que había sido un caso sonado. Lo que más le llamó la atención fue una carta manuscrita dirigida a Gabriel, llena de reproches y amenazas veladas, como si el remitente lo considerara responsable de algo terrible. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Clara cerrara rápidamente la carpeta y la devolviera a su lugar. Su corazón latía con fuerza mientras Gabriel entraba en el despacho. Sus ojos se posaron en ella, y aunque no dijo nada, Clara sintió que su mirada era más penetrante de lo habitual. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz neutra, aunque había un matiz de cautela en su tono. Sí, solo estaba terminando de limpiar, respondió Clara intentando sonar tranquila. Gabriel asintió lentamente, como si evaluara sus palabras, y luego desvió la mirada hacia el escritorio. Gracias. Puedes tomarte un descanso. Clara salió del despacho, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No podía ignorar lo que había visto, pero tampoco sabía cómo abordarlo. A lo largo del día su mente volvió una y otra vez a los documentos. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Qué papel jugaba Gabriel en todo esto? Esa noche, mientras cenaban en un silencio que se había vuelto habitual, Clara decidió romperlo con una pregunta aparentemente inocente. «Gabriel, ¿alguna vez has pensado en dejar esta casa?» Él la miró claramente sorprendido por la pregunta. «¿Por qué lo haría?» «No sé. Este lugar parece estar lleno de recuerdos. A veces creo que los recuerdos pueden ser más pesados que los objetos». Gabriel dejó el tenedor en su plato y la observó detenidamente antes de responder. «Algunos recuerdos son demasiado importantes para dejarlos atrás, incluso si duelen». Su respuesta, aunque breve, dejó a Clara con más preguntas. Había algo en sus palabras que sugería una culpa profunda, una herida que él no estaba dispuesto a compartir. Mientras lo miraba, decidió que aunque no fuera el momento de presionar, necesitaba entender más sobre la historia que Gabriel se esforzaba tanto en ocultar. El peso de los secretos en la mansión comenzaba a sentirse cada vez más opresivo, y Clara no podía evitar preguntarse si el tiempo que pasaba allí no solo estaba cambiando a Gabriel, sino también a ella misma. La noche llegó temprano, cubriendo la mansión con un velo de oscuridad y silencio. El viento soplaba fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles, mientras una ligera lluvia comenzaba a caer. Clara, agotada por el día, se sentó frente a la chimenea del salón principal. Las llamas crepitaban, llenando el espacio con un calor acogedor que contrastaba con el frío exterior. Poco después, Gabriel apareció, llevando consigo una copa de vino. Su figura, iluminada por el resplandor del fuego, parecía más relajada que de costumbre,
como si la intimidad de la noche le permitiera bajar la guardia. Sin decir nada, tomó asiento en el sillón frente a Clara, dejando que el silencio hablara por ellos. Clara fue la primera en romper el silencio, su voz suave y reflexiva. «Siempre ha sido así de solitaria esta casa». Gabriel la miró por un momento antes de responder. «No siempre. Hubo un tiempo en el que este lugar tenía vida, risas, sueños». Clara inclinó la cabeza, notando el tono melancólico en sus palabras. «¿Qué pasó?». Gabriel fijó la mirada en el fuego, como si las llamas lo conectaran con un pasado distante. «Perdí a alguien que significaba todo para mí». Clara sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero no dijo nada permitiéndole continuar. «Ella era mi prometida. Teníamos planes, sueños para este lugar. Íbamos a convertir esta mansión en un hogar, lleno de luz y propósito. Pero todo eso cambió una noche, cuando un accidente la arrebató de mí». Su voz se quebró ligeramente y Clara notó cómo apretaba los puños sobre sus rodillas. Después de un largo silencio, añadió: «Desde entonces, este lugar dejó de ser un hogar, se convirtió en una especie de refugio, o tal vez en una prisión». Clara extendió una mano hacia él, dudando por un segundo antes de tocar suavemente la suya. Gabriel levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Clara. Fue un instante que pareció alargarse, lleno de algo más que compasión. Era una conexión silenciosa, un entendimiento profundo entre dos almas marcadas por la pérdida y el dolor. «Lo siento mucho, Gabriel», dijo Clara, su voz apenas un susurro. «No puedo imaginar cuánto debió doler, pero nadie merece cargar con todo eso solo». Gabriel no apartó la mano, permitiendo que el calor de su contacto lo alcanzara. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue, casi imperceptible. «Tú también. Estás cargando con mucho, Clara, pero aún tienes esperanza. La veo en ti, y es algo que hace tiempo pensé que había perdido». Clara sintió que sus mejillas se ruborizaban, pero no apartó la mirada. Las llamas iluminaban sus rostros, acentuando la vulnerabilidad que ambos compartían en ese momento. El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de promesas no dichas, de sentimientos que comenzaban a brotar entre ellos. Finalmente Gabriel se levantó, rompiendo la conexión, pero no el impacto del momento. «Es tarde. Deberías descansar». Clara asintió, aún sintiendo el calor de su mano sobre la suya. Mientras Gabriel se alejaba, su silueta se desdibujaba en la penumbra, pero las emociones que había dejado tras de sí permanecieron, como brasas que seguían ardiendo en el corazón de Clara. Aquella noche, al acostarse, Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Gabriel, en el dolor que lo rodeaba y en la extraña paz que había sentido al estar cerca de él. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar, y aunque no sabía exactamente qué era, decidió aferrarse a ello. La mañana llegó con un cielo gris, reflejando el ambiente cargado en la mansión. Clara estaba en la cocina, preparando un té, cuando el sonido de un coche aproximándose por el camino de grava la sacó de sus pensamientos. Desde la ventana, vio a un hombre descender del vehículo. Vestía un traje impecable, pero su rostro proyectaba una mezcla de arrogancia y desdén. Clara sintió un escalofrío mientras el hombre se acercaba a la puerta principal. Minutos después, el eco de voces provenientes del despacho de Gabriel llenó la casa. La curiosidad de Clara fue inevitable, pero se contuvo, manteniéndose cerca, sin cruzar la línea de lo indebido. Sin embargo, una frase pronunciada en voz alta la dejó inquieta. «No puedes seguir evadiendo esto, Gabriel. La herencia de tu familia no puede permanecer congelada por tus problemas personales». Clara notó que la tensión en la conversación crecía, pero no pudo escuchar más cuando la puerta del despacho se cerró con fuerza. Gabriel y el hombre permanecieron encerrados por horas. Finalmente, el visitante salió sin mirarla, subió a su coche y se fue dejando un rastro de inquietud en el ambiente. Esa misma tarde, mientras Clara recogía ropa en el jardín, una mujer mayor apareció por el sendero que llevaba al bosque. La mujer tenía un aire decidido y parecía conocer bien el lugar. Al verla, Clara se acercó con cautela. «Tú debes ser Clara», dijo la mujer, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí. ¿Quién es usted?», preguntó Clara manteniendo cierta distancia. «Una vieja amiga de Gabriel, aunque dudo que él use esa palabra conmigo ahora».
respondió la mujer con un tono ácido. Déjame darte un consejo. Ten cuidado. Ese hombre guarda secretos que no querrías descubrir. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refiere? La mujer la miró con intensidad, como si evaluara si decir más o no. Digamos que Gabriel tiene un talento para atraer problemas. Su pasado está lleno de sombras, y quienes se acercan demasiado terminan pagando el precio. Antes de que Clara pudiera responder, la mujer se dio la vuelta y desapareció por el mismo sendero por el que había llegado. La advertencia resonó en su mente, alimentando la incertidumbre que ya había comenzado a crecer. Esa noche, mientras Clara organizaba algunas de sus cosas en la habitación, encontró un sobre que había guardado desde su huida del pueblo. Dentro estaban algunos papeles relacionados con su exnovio, documentos que nunca había tenido el valor de revisar detenidamente, pero ahora algo la impulsó a hacerlo. Al analizar uno de los contratos firmados por él, un nombre familiar llamó su atención: Santa María Holdings. Recordó que ese mismo nombre estaba en la carpeta que había encontrado en el despacho de Gabriel. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que su exnovio estuviera relacionado con el pasado oscuro de Gabriel? Clara sabía que no podía ignorar esta conexión, pero también entendía que enfrentarlo directamente podría destruir la frágil confianza que habían comenzado a construir. Decidió esperar, pero la inquietud no la dejó dormir esa noche. Algo más grande que ambos parecía unir sus historias, y Clara no podía evitar temer lo que eso significaba para su futuro. El amanecer trajo consigo un aire denso, casi presagiando el caos que estaba por desatarse. Clara había pasado la noche en vela, su mente atrapada en las conexiones que no podía ignorar. Santa María Holdings aparecía tanto en los documentos de Gabriel como en los contratos de su exnovio. Sabía que debía decir algo, pero no estaba segura de cómo enfrentarlo sin romper la frágil relación que habían comenzado a construir. Después del desayuno, reunió el valor para hablar con Gabriel. Lo encontró en la biblioteca, revisando unos papeles junto al ventanal. Al verla, levantó la mirada, pero su expresión se endureció al notar su semblante preocupado. ¿Qué sucede, Clara? Ella respiró hondo antes de responder. Necesito hablar contigo. Es sobre algo que encontré. Gabriel dejó los papeles a un lado, frunciendo el ceño. Adelante. Clara se acercó, sosteniendo los documentos que había encontrado. He estado revisando cosas de mi pasado. Mi exnovio trabajaba con una empresa llamada Santa María Holdings. Ese nombre también aparece en los papeles de tu despacho. Gabriel se tensó al escuchar sus palabras. ¿Qué estás intentando decir? Creo que hay una conexión entre él y el accidente de tu prometida, respondió Clara, su voz temblorosa pero firme. No estoy segura de todos los detalles, pero hay algo que no puedo ignorar. La reacción de Gabriel fue inmediata. Se levantó de su silla, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Estás insinuando que tu exnovio tuvo algo que ver con la muerte de Sofía? Clara dio un paso atrás, sintiendo la intensidad de su mirada. No estoy insinuando nada, Gabriel. Solo estoy diciendo que hay coincidencias y que deberíamos buscar respuestas. Gabriel se pasó una mano por el cabello, alejándose unos pasos. Su silencio era ensordecedor, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de amargura. ¿Respuestas? ¿De qué servirían? Nada va a traerla de vuelta. Tal vez no, pero mereces saber la verdad, insistió Clara, aunque sabía que estaba tocando un tema delicado. ¿Y qué pasa con tu verdad, Clara?, dijo él de repente, girándose para enfrentarla. ¿Qué haces aquí, trayendo tu pasado a esta casa, a mi vida? Sus palabras fueron un golpe inesperado. Clara sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a mostrarse débil. No estoy aquí para complicarte la vida, Gabriel. Estoy aquí porque pensé que ambos podríamos encontrar algo de paz. Pero si crees que mi presencia solo empeora las cosas, tal vez debería irme. Gabriel la miró, su expresión suavizándose por un instante, como si se arrepintiera de lo que había dicho. Pero su orgullo lo detuvo, y en lugar de disculparse, simplemente respondió: «Haz lo que creas necesario». Clara salió de la biblioteca, su corazón pesado por el dolor y la confusión. Sabía que había hecho lo correcto al contarle la verdad, pero también entendía que Gabriel no estaba listo para enfrentarlo. Esa noche, mientras se encerraba en su habitación, se prometió a sí misma que no se rendiría. Aunque él la alejara, sabía que descubrir la verdad era crucial,
no solo para Gabriel, sino también para ella. La mañana amaneció envuelta en una niebla densa que cubría los jardines de la mansión, dándole un aire melancólico. Clara, todavía sintiendo el peso de la discusión con Gabriel, decidió que no podía quedarse en su habitación consumida por la incertidumbre. Había notado una estructura olvidada en la parte trasera del terreno, cubierta de maleza y casi oculta por los árboles. Aunque nadie había mencionado su propósito, algo la impulsó a investigarla. Al acercarse vio que era una vieja estufa de vidrio, descuidada pero aún en pie. La estructura tenía un aire fantasmal, como si guardara recuerdos atrapados en el tiempo. Empujada por la curiosidad, Clara entró y encontró herramientas de jardinería oxidadas, macetas rotas y plantas marchitas. Se inclinó para recoger una pequeña maceta cubierta de tierra, y mientras lo hacía, sintió una presencia detrás de ella. «No pensé que alguien volvería a entrar aquí», dijo la voz grave de Gabriel desde la entrada. Clara se giró, sorprendida, pero decidida. No sabía que esto existía. Es un lugar hermoso, incluso en este estado. Gabriel cruzó los brazos, su mirada oscurecida por una mezcla de tristeza y nostalgia. Era el proyecto de Sofía. Quería convertir esta estufa en un jardín lleno de vida, un espacio donde la gente pudiera encontrar paz. Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. «Tal vez aún puedas hacerlo, por ella». Gabriel soltó una risa amarga, aunque no había burla en ella. ¿Y para qué? No cambiaría nada. Todo lo que tocaba Sofía tenía vida. «Yo no tengo ese don». Clara lo miró fijamente, sus ojos reflejando una determinación que él no esperaba. «Tal vez no puedas hacerlo solo, pero puedo ayudarte». Él frunció el ceño, sorprendido por su ofrecimiento. «¿Por qué harías eso?». Clara se encogió de hombros, su voz serena pero firme. «Porque creo que Sofía no querría que este lugar muriera. Y porque tú no eres tan incapaz de dar vida como crees». Gabriel no respondió de inmediato, pero algo en sus ojos cambió. Finalmente, asintió y sin decir más, se puso a trabajar junto a Clara. Durante horas limpiaron, repararon y devolvieron un poco de orden al lugar. A medida que el trabajo avanzaba, el silencio entre ellos se volvió más cómodo, como si cada acción compartida fuera cerrando la brecha que los separaba. En un momento, mientras Clara trasplantaba una pequeña planta que aún mostraba señales de vida, Gabriel la observó detenidamente. La luz que atravesaba el cristal iluminaba su rostro, resaltando la fuerza tranquila que parecía emanar de ella. Fue entonces cuando lo comprendió. Clara no era solo una huésped que buscaba refugio, era una presencia que, de alguna manera, estaba curando las heridas que él había dado por incurables. «Gracias», murmuró de repente. Clara levantó la vista sorprendida. «¿Por qué?». Gabriel bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Por no rendirte. Conmigo». Clara sonrió suavemente, sintiendo cómo el aire entre ellos cambiaba. «Todos necesitamos a alguien que nos ayude a recordar quiénes somos». Cuando terminaron por el día, la estufa ya no parecía tan desolada. Había un rastro de vida en ella, un símbolo de que incluso en el lugar más abandonado podía surgir algo nuevo. Al salir juntos, Clara sintió que había dado un paso importante, no solo en el proyecto, sino también en el corazón de Gabriel. Esa noche, mientras Gabriel observaba la estufa desde la ventana de su despacho, no pudo evitar sonreír levemente. Por primera vez en años, algo dentro de él parecía estar cambiando, y Clara era la chispa que lo había iniciado. La determinación de Clara se había solidificado con el paso de los días. No podía seguir ignorando las conexiones entre su exnovio y el pasado de Gabriel. Esa mañana, mientras el sol iluminaba tenuemente los jardines de la mansión, Clara se dirigió al despacho donde Gabriel solía pasar las primeras horas del día. Cuando llegó, lo encontró revisando documentos, pero al notar su presencia levantó la vista, sus ojos llenos de una calma vigilante. «Necesitamos hablar», dijo Clara con firmeza. Gabriel dejó los papeles y asintió. «Te escucho». Clara se sentó frente a él, el peso de sus pensamientos visible en su rostro. «No puedo seguir evitando esto. Necesito confrontarlo. A Raúl». Gabriel frunció el ceño al escuchar el nombre. «¿Qué planeas hacer?». «Saber la verdad. Si está involucrado en lo que pasó con Sofía, debemos exponerlo. Es lo correcto». Gabriel guardó silencio por un momento, su mirada fija en ella. Podía ver la determinación en sus ojos, pero también el riesgo que implicaba.
¿Y si no está dispuesto a hablar? Raúl no es el tipo de persona que se doblega fácilmente. Clara respiró hondo. Entonces encontraremos otra forma. Pero no, puedo quedarme de brazos cruzados mientras él sigue adelante como si nada. Gabriel pasó una mano por su cabello, claramente debatiéndose entre proteger a Clara y apoyar su decisión. Finalmente, asintió con un suspiro pesado. Si vas a enfrentarlo, no lo harás sola. El alivio de Clara fue inmediato, pero también entendía lo que esto significaba para Gabriel, enfrentar a un hombre que podría ser la clave para desenterrar un dolor que él había enterrado durante años. Juntos comenzaron a planear el encuentro. Clara explicó cómo podía atraer a Raúl con una excusa plausible usando su historial de relaciones comerciales para obtener su atención. Gabriel, por su parte, ofreció su conocimiento sobre los movimientos legales de Raúl que había descubierto a través de sus propias investigaciones. La tensión en el aire era palpable, pero también lo era el sentido de propósito compartido. Una tarde, mientras revisaban los detalles, Gabriel se detuvo y la miró con seriedad. Clara, esto no será fácil. Raúl no dudará en usar cualquier cosa en tu contra, incluso tu pasado con él. Clara apretó los labios, pero su determinación no vaciló. Sé quién es Gabriel, pero también sé quién soy ahora, y no voy a dejar que me controle más. Gabriel asintió, admirando su fuerza. Aunque todavía sentía la inquietud de lo que podría salir mal, entendía que esta era una batalla que Clara debía enfrentar, y él estaría allí para apoyarla. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaban. Clara logró que Raúl aceptara reunirse con ella en un café discreto en la ciudad, mientras Gabriel observaba desde una distancia segura. Clara llevaba consigo los documentos que conectaban a Raúl con Santa María Holdings, lista para confrontarlo. Cuando Raúl llegó, su sonrisa arrogante le recordó a Clara por qué había decidido dejarlo. «Clara, qué sorpresa. ¿A qué se debe esta reunión?», preguntó acomodándose en la silla frente a ella. Clara no perdió tiempo. Sacó los documentos y los colocó sobre la mesa. «Quiero respuestas, Raúl. Sé que estuviste involucrado con Santa María Holdings y que algo de eso está relacionado con la muerte de Sofía». La sonrisa de Raúl se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión más cautelosa. «No sé de qué estás hablando». «No mientas», dijo Clara, su voz firme. «Tengo pruebas, y no pararé hasta que la verdad salga a la luz». Raúl se inclinó hacia adelante, sus ojos oscurecidos por la amenaza implícita en su tono. «Cuidado, Clara. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Desde la distancia, Gabriel observaba con atención, listo para intervenir si algo salía mal. Sabía que el enfrentamiento con Raúl era solo el comienzo, pero lo que más le preocupaba era cuánto costaría a Clara enfrentarse a su propio pasado. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, Clara se sentía agotada pero aliviada. Habían dado el primer paso, y aunque Raúl no había confesado nada, sabían que lo habían puesto contra las cuerdas. Gabriel, por su parte, comprendió que aunque el camino sería difícil, Clara estaba dispuesta a pagar el precio por descubrir la verdad, y él no pensaba dejarla hacerlo sola. La mansión estaba en silencio, pero en su interior, Clara y Gabriel trabajaban incansablemente. La reunión con Raúl había confirmado algo. Él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y su conexión con los eventos del pasado de Gabriel y Sofía era demasiado evidente para ignorarla. Había llegado el momento de exponerlo, y sabían que el lugar perfecto sería un evento público donde no pudiera escapar ni silenciar la verdad. Gabriel, aunque reticente, había aceptado acompañar a Clara a un evento de gala organizado por uno de los socios comerciales de Raúl. Sería el momento ideal para ponerlo contra las cuerdas, rodeado de personas influyentes que no ignorarían las pruebas que Clara y Gabriel habían recopilado. Clara, por su parte, se preparó emocionalmente para enfrentarse a un hombre que había representado tanto de su dolor y humillación. La gala se celebró en un lujoso salón, iluminado con lámparas de cristal y decorado con elegancia. Clara y Gabriel llegaron juntos, su presencia llamando la atención de varios asistentes. Gabriel, con su porte reservado pero imponente, era conocido en algunos círculos, aunque su reclusión lo había mantenido alejado durante años. Clara, vestida con sencillez pero con una determinación inquebrantable, se mantuvo cerca de él mientras recorrían el lugar. No tardaron en encontrar a Raúl, rodeado de un grupo de personas que reían a sus comentarios.
Su sonrisa se desvaneció al notar a Clara y Gabriel acercándose. Clara sintió el latido acelerado de su corazón, pero no dejó que el miedo la detuviera. «Raúl», dijo Clara con voz firme al llegar junto a él. «Necesitamos hablar». Raúl, claramente incómodo, intentó mantener su fachada de calma. «Clara, este no es el lugar ni el momento. Al contrario, creo que es el lugar perfecto», respondió ella, sacando un sobre que contenía las pruebas de sus conexiones con Santa María Holdings y su papel en las irregularidades que los unían al accidente de Sofía. «Es hora de que la verdad salga a la luz». La conversación atrajo la atención de quienes estaban cerca, y el murmullo de curiosidad comenzó a extenderse por el salón. Gabriel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso. «Adelante», sus ojos fijos en Raúl con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera instintivamente. «¿Qué tienes que decir sobre esto?», preguntó Gabriel, su voz grave pero contenida. Raúl intentó recuperar el control de la situación. «Esto no es más que una serie de malentendidos. Nada de esto puede probar nada». Clara no cedió. «¿De verdad? Porque aquí hay contratos, transferencias bancarias y testimonios que dicen lo contrario». La tensión en el aire era palpable. Gabriel, incapaz de contenerse más, avanzó hacia Raúl, su rostro lleno de una ira que había estado reprimiendo durante años. «¿Sabes lo que causaste? ¿Tienes idea del daño que hiciste?». Raúl retrocedió, levantando las manos en un gesto de aparente calma. «Gabriel, no puedes culparme por algo que fue un accidente». Esa última palabra fue suficiente para que Gabriel perdiera la poca compostura que le quedaba. Sujetó a Raúl por el cuello de la camisa, levantándolo ligeramente del suelo. «No te atrevas a llamarlo accidente», gruñó entre dientes, su voz cargada de furia. Clara reaccionó rápidamente, colocando una mano en el brazo de Gabriel. «Gabriel, basta. Esto no es lo que Sofía querría». Sus palabras parecieron atravesarlo, y poco a poco Gabriel relajó su agarre, dejando que Raúl cayera al suelo. El silencio en el salón era absoluto, roto solo por las respiraciones pesadas de Gabriel y Raúl. Clara se agachó para recoger los papeles que había dejado caer durante la confrontación. Luego, se dirigió al grupo de personas que habían estado observando. «Aquí están las pruebas. Ustedes pueden juzgar por sí mismos lo que esto significa». Raúl, pálido y derrotado, no pudo decir nada mientras los asistentes comenzaban a leer los documentos y murmurar entre ellos. Sabía que su reputación estaba destruida y que el círculo que lo había protegido hasta ahora no tardaría en darle la espalda. Esa noche, de regreso a la mansión, Clara y Gabriel se sentaron en silencio junto a la chimenea. Gabriel, todavía visiblemente afectado, habló finalmente. «Gracias, Clara, por detenerme». Ella le dio una leve sonrisa, apoyando su mano sobre la suya. «No necesitas destruirte para hacer justicia, Gabriel. Lo importante es que la verdad ya no está oculta». Ambos sabían que el camino hacia la paz sería largo, pero habían dado un gran paso, y lo habían hecho juntos. La noche era pesada, con un aire que parecía dificultar cada respiración. La tensión entre Clara y Gabriel era palpable mientras se sentaban en el despacho de la mansión, rodeados de documentos que contenían la evidencia recopilada contra Raúl. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de reflexiones y miedos compartidos. «Esto es suficiente para entregarlo a las autoridades», dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. Gabriel asintió lentamente, pero su rostro mostraba una mezcla de duda y frustración. «Sabes que él hará todo lo posible por defenderse. Incluso podría intentar ir tras ti para silenciarte. No me importa. Esto tiene que terminar, Gabriel. No solo por Sofía, sino por todo lo que ha hecho». Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el bosque que rodeaba la mansión. Durante años, había alimentado el deseo de venganza, creyendo que esa sería la única forma de cerrar la herida que había dejado la muerte de Sofía. Pero ahora, viendo a Clara enfrentarse al peligro con tanta valentía, algo en él comenzó a cambiar. «Tienes razón», dijo al fin, girándose hacia ella, «pero no voy a dejar que hagas esto sola». Clara sonrió ligeramente, sintiendo el apoyo de Gabriel como un ancla en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, Clara se dirigió a la estación de policía con los documentos. Gabriel insistió en acompañarla, pero Clara lo convenció de que sería menos sospechoso si iba sola. Vestía de forma discreta, su cabello recogido y un maletín con los papeles en mano.
Sabía que Raúl estaba al tanto de que sus días de impunidad estaban contados, y eso lo hacía más peligroso. Mientras entregaba las pruebas al oficial encargado, Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza. Cada palabra que pronunciaba parecía un paso más hacia un abismo desconocido, pero también un paso hacia la justicia. El oficial tomó las pruebas y le aseguró que iniciarían una investigación formal. Al salir de la estación, Clara notó un coche negro estacionado al otro lado de la calle. La figura de un hombre dentro la observaba. Era un recordatorio claro de que Raúl estaba al tanto de sus movimientos. Aceleró el paso con el corazón en la garganta y tomó un taxi de regreso a la mansión. Esa noche, Gabriel la recibió con preocupación evidente. ¿Estás bien? Clara asintió, aunque no podía ocultar su inquietud. Lo entregué todo, pero creo que me están vigilando. Gabriel frunció el ceño, su mandíbula apretada mientras procesaba sus palabras. No voy a permitir que te pase nada. No podemos detenernos ahora, Gabriel. Sabíamos que esto sería peligroso. Gabriel la miró con una intensidad que hizo que Clara sintiera una mezcla de calma y temor. Tienes razón, pero si Raúl intenta algo, esta vez no voy a contenerme. Días después, la policía actuó. Raúl fue arrestado en su lujosa oficina, enfrentando cargos que iban desde fraude financiero hasta su implicación en actividades que llevaron al accidente de Sofía. La noticia se extendió rápidamente, y Clara y Gabriel supieron que habían ganado una batalla importante. Sin embargo, el precio había sido alto. Esa noche, de regreso en la mansión, Clara y Gabriel se sentaron juntos frente a la chimenea, en el lugar donde tantas veces habían compartido sus pensamientos más profundos. ¿Sientes que esto es un cierre?, preguntó Clara, su voz suave. Gabriel miró el fuego, su rostro iluminado por la luz parpadeante. No puedo decir que el dolor se haya ido, pero siento que ahora puedo seguir adelante. Y eso es gracias a ti. Clara tomó su mano, apretándola con suavidad. No lo hicimos solos. Ambos decidimos que valía la pena luchar. En ese momento, ambos comprendieron que, aunque las cicatrices de sus pasados permanecerían, habían construido algo nuevo juntos. Un puente hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la mansión, llenando los pasillos con una luz cálida y revitalizante. Por primera vez en años, el lugar no parecía un espacio vacío y cargado de sombras, sino una casa que lentamente volvía a la vida. Clara, con un delantal puesto, preparaba un desayuno sencillo en la cocina, mientras Gabriel revisaba algunos papeles en la sala contigua. Desde la detención de Raúl, la tensión que había estado presente entre ellos había disminuido, dejando espacio para algo nuevo, esperanza. Aunque las heridas de ambos seguían ahí, había un cambio palpable en la forma en que se movían por la casa, como si un peso invisible se hubiera aligerado. Gabriel apareció en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano y una expresión tranquila. «He estado pensando en algo», dijo rompiendo el silencio. Clara lo miró con curiosidad mientras colocaba un plato en la mesa. «¿Qué cosa?» «Esta casa. Durante años la he visto como un recuerdo de todo lo que perdí. Pero creo que en lugar de aferrarme al pasado, es hora de usarla para algo más». Clara dejó el plato y lo observó con atención. «¿Qué tienes en mente?» Gabriel tomó asiento, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación. «Quiero convertir esta propiedad en un refugio, un lugar donde las personas que han pasado por situaciones difíciles puedan encontrar apoyo, inspirado por ti y por cómo enfrentaste tus propios desafíos». Clara sintió un calor en su pecho al escuchar sus palabras. «¿Estás seguro?» «Es un cambio grande, Gabriel». «Lo sé», respondió asintiendo con firmeza, «pero creo que es lo correcto. No quiero que esta casa siga siendo solo un símbolo de mi dolor. Quiero que represente algo más, algo bueno». Clara sonrió, sus ojos llenándose de una emoción que no podía contener. «Creo que es una idea maravillosa y estaré aquí para ayudarte en lo que necesites». Durante las semanas siguientes, ambos trabajaron juntos para dar forma a la visión de Gabriel. La mansión, que había estado en decadencia durante años, comenzó a transformarse. Las habitaciones que antes estaban vacías se llenaron de muebles restaurados. Las áreas comunes fueron limpiadas y reorganizadas, y la vieja estufa, que ellos mismos habían comenzado a reparar, se convirtió en un pequeño jardín interior lleno de vida.
Gabriel contrató a expertos para ayudar en el proyecto y buscó apoyo en organizaciones locales. Clara, con su experiencia de vida, ofreció ideas sobre cómo podían hacer que el lugar fuera acogedor y funcional para las personas que llegaran. Ambos estaban ocupados, pero esta vez su trabajo estaba impregnado de un propósito que los llenaba de energía. Un día, mientras caminaban por los jardines recién restaurados, Clara miró a Gabriel con una mezcla de orgullo y gratitud. ¿Te das cuenta de cuánto has cambiado?, preguntó deteniéndose junto a un banco de madera bajo un árbol. Gabriel se rió suavemente, cruzando los brazos mientras miraba el horizonte. Supongo que es más fácil cambiar cuando tienes a alguien que te recuerda lo que vale la pena. Clara sintió un leve rubor en sus mejillas, pero no apartó la mirada. Ambos hemos cambiado, Gabriel, y creo que eso es lo más hermoso de todo esto. Él tomó su mano con suavidad, un gesto que ya no necesitaba palabras para expresar lo que sentían el uno por el otro. Juntos, contemplaron el futuro que estaban construyendo, conscientes de que aún quedaban desafíos, pero también sabiendo que ahora tenían la fuerza para enfrentarlos. La mansión, que una vez fue un símbolo de dolor, ahora era un lugar lleno de posibilidades, un espacio donde las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino inevitables. La mañana era serena, con una brisa suave que acariciaba las cortinas de la habitación. Clara estaba recostada en la cama, respirando profundamente mientras las primeras contracciones comenzaban a hacerse presentes. Gabriel, que había estado trabajando en el jardín, entró apresuradamente al escuchar su llamado. «Gabriel, creo que es hora», dijo Clara con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Él no dudó ni un segundo. Sin ocultar su preocupación, la ayudó a prepararse y la llevó al hospital más cercano. Durante el trayecto, intentó mantenerse sereno, pero Clara notó cómo sus manos apretaban el volante con fuerza. «Todo estará bien», dijo ella, colocando una mano en su brazo para tranquilizarlo. Gabriel asintió, aunque no pudo evitar mirar por el retrovisor varias veces, como si confirmara que tenían todo bajo control. El parto fue largo, pero finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio de la sala. Clara, agotada pero radiante, sostuvo al pequeño en sus brazos por primera vez. Gabriel, que había permanecido fuera durante el proceso, fue llamado poco después. Al entrar y ver a Clara con el bebé, su expresión cambió. Por primera vez en mucho tiempo, había una mezcla de felicidad y alivio en su rostro. «Ven, conócelo», dijo Clara con una sonrisa cálida, invitándolo a acercarse. Gabriel se inclinó, observando al pequeño con cuidado. Sus grandes ojos, oscuros, parecían absorberlo todo. Con movimientos lentos, Gabriel extendió la mano y tocó suavemente la diminuta mano del bebé, que inmediatamente se aferró a su dedo. «Es perfecto», murmuró Gabriel, su voz apenas un susurro. Clara lo observó con ternura. «Gracias, Gabriel, por estar aquí, por no dejarme sola en esto». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en el bebé. «Nunca lo haría, Clara. Este pequeño será parte de todo lo que construyamos juntos. Quiero ser alguien en su vida, no solo un espectador». Clara sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. «Entonces seremos una familia los tres, con todo lo que eso implique». Los días siguientes estuvieron llenos de adaptaciones y aprendizajes. Gabriel, que al principio parecía torpe con el bebé, comenzó a encontrar su lugar, ayudando a Clara con los cuidados y descubriendo una faceta de sí mismo que nunca había imaginado. La mansión, con su transformación en un refugio para otros, también parecía reflejar este nuevo comienzo para ellos. Una noche, mientras Clara acunaba al bebé para dormir, Gabriel se sentó junto a ella en el sofá. Ambos permanecieron en silencio, observando al pequeño respirar profundamente en brazos de su madre. «¿Sabes?», dijo Gabriel finalmente, rompiendo el silencio. «Nunca pensé que algo así fuera posible para mí. Después de Sofía, pensé que estaba destinado a vivir en soledad. Pero tú cambiaste todo». Clara lo miró, sus ojos llenos de sinceridad. «Y tú me diste algo que nunca creí merecer, un lugar al que llamar hogar». Gabriel sonrió levemente y tomó la mano de Clara. «Tal vez nuestras heridas no desaparezcan por completo, pero creo que eso está bien. Nos han traído hasta aquí, y eso es lo que importa». Clara asintió,
apoyando su cabeza en su hombro mientras el bebé se acomodaba en sus brazos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la mansión, ambos sintieron que habían encontrado algo más que una nueva vida. Habían encontrado una razón para seguir adelante, juntos con un futuro lleno de esperanza y amor. La lluvia caía suavemente sobre la mansión, creando un ritmo constante que se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. Clara, con el bebé en brazos, observaba desde la ventana cómo las gotas golpeaban los cristales, formando pequeños riachuelos que descendían lentamente. Había algo tranquilizador en ese sonido, un recordatorio de que incluso la tormenta, más fuerte eventualmente, se convierte en calma. Gabriel apareció detrás de ella, con una cesta llena de semillas en una mano y una pala en la otra. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa cálida. Clara asintió, ajustando al pequeño en su regazo. Creo que es el momento perfecto. Los tres caminaron hacia la estufa, que ahora era un espacio renovado y lleno de vida. Gabriel había trabajado incansablemente para restaurarla, y Clara había ayudado a llenarla de flores y plantas que representaban su nuevo comienzo. Pero hoy era especial. Hoy iban a plantar algo juntos, una semilla que simbolizaría todo lo que habían superado. Dentro de la estufa, el ambiente era cálido y húmedo. Las gotas de lluvia resonaban suavemente sobre el vidrio, mientras Clara colocaba al bebé en un pequeño Moisés improvisado, asegurándose de que estuviera cómodo. Gabriel, por su parte, comenzó a preparar la tierra. «Esto es más que plantar, un árbol o una flor», dijo Gabriel mientras trabajaba. «Es nuestra forma de prometer que seguiremos creciendo juntos». Clara lo observó en silencio, conmovida por sus palabras. Tomó una de las semillas de la cesta y se arrodilló junto a él. «Entonces hagámoslo bien». Ambos cavaron un pequeño agujero en la tierra y colocaron las semillas con cuidado. Mientras las cubrían, Clara sintió una mezcla de gratitud y esperanza que llenaba su pecho. Gabriel, notando su expresión, colocó una mano sobre la de ella, un gesto silencioso pero lleno de significado. Cuando terminaron, se quedaron unos momentos en silencio, mirando la tierra recién plantada. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro de la estufa, todo parecía lleno de calma y posibilidad. «Gracias, Clara», dijo Gabriel de repente, rompiendo el silencio, «por no rendirte, ni conmigo ni contigo misma». Clara lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y amor. «Gracias a ti, Gabriel, por encontrar en mí algo que valía la pena». Al salir de la estufa, la lluvia aún caía, más intensa ahora. Gabriel abrió un gran paraguas negro, sosteniéndolo sobre Clara y el bebé, mientras caminaban de regreso a la casa. Clara, con el pequeño acurrucado en sus brazos, miró hacia el cielo y dejó escapar una risa suave. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó Gabriel, mirándola con curiosidad. «Solía odiar la lluvia», admitió ella, acariciando la mejilla del bebé. «Siempre la asociaba con momentos difíciles, pero ahora parece que limpia todo, como si fuera una nueva oportunidad». Gabriel sonrió, ajustando el paraguas para protegerlos mejor. Tal vez eso es lo que siempre ha sido. Solo necesitábamos verla desde otro ángulo. Cuando llegaron a la entrada de la mansión, Clara se detuvo un momento, mirando hacia la estufa y luego hacia Gabriel. «Creo que estamos listos para lo que venga». Él asintió, su mirada llena de certeza. «Y esta vez no estaremos solos». Con un último vistazo al cielo gris, entraron a la casa, dejando atrás la lluvia que ahora representaba algo más que tristeza. Era el comienzo de una nueva etapa, una que construyeron juntos, con raíces profundas y fuertes listas para crecer. La mansión, antes símbolo de dolor, se había convertido en un hogar lleno de amor y posibilidades, un refugio tanto para ellos como para quienes necesitaran una segunda oportunidad. Y mientras las gotas seguían cayendo sobre el techo, Clara y Gabriel compartieron una sonrisa, seguros de que el futuro que habían construido juntos sería tan brillante como las flores que acababan de plantar. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para sanar las heridas de tu pasado y construir un futuro lleno de esperanza? Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el crecimiento, el amor y las segundas oportunidades. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario sobre cómo has superado tus propios desafíos o compártela con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay una nueva oportunidad.